A ver, vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, vamos acá. Ahí está. Un ratito, por favor. Muy bien. ¿Ven? Ahí en esa diapositiva ustedes están viendo algo que estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, todos los medios de difusión de la cual nosotros nos ayudamos para poder promocionar, brindar educación, en el caso nuestro, ¿no? Son los medios que nos ayudan a nosotros, nos facilitan el llegar a más público, a más gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la internet, la tecnología maravillosa con todos sus avances, nos agilizan la vida a través de este maravilloso sistema del internet, la radio, la televisión, ¿no? Los periódicos, las revistas. Entonces, todos ellos nos ayudan en una manera maravillosa, de tal manera que llegamos a más público, a más gente, ¿no? Y nosotros hoy día vamos a hablar de otras ayudas también que nos van a facilitar el trabajo, como les venía diciendo. Vamos a hablar, por ejemplo, del rotafolio, vamos a hablar de los trípticos, que ustedes ya seguro los conocen porque ya han presentado trabajitos de ese tipo, ¿no? En otras secciones, en otras asignaturas. Entonces, vamos a empezar aquí. ¿Ven? Ahí está. Instrumentos y medios de promoción de educación para la salud. ¿Ya? Bien. ¿Ven? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, van a ver varias diapositivas que nos van a ayudar muchísimo en esto, ¿no? Materiales educativos, por los cuales tú vas a motivar, incentivar, vas a brindar educación. Por ejemplo, cuando tú te toca hacer tus prácticas en tu centro de salud, porque ustedes de hecho van a hacer tus prácticas, estas ayuditas les va a servir de mucho. Por ejemplo, ustedes llegan al centro de salud, ustedes preparan sus materiales y ahí brindan sus charlitas, su educación a la comunidad o a las personas que llegan ese día a sus citas médicas, etcétera, etcétera. Ustedes ya eligen el tema, a qué grupo también se van a dirigir, etcétera. O sea, ustedes, de acuerdo a eso, ustedes deciden su tema y preparan su material. Entonces, todo esto, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros a lograr, por ejemplo, brindar esa educación, en este caso, para la salud, ¿ya? Ahí ven, por ejemplo, que estos vienen a ser instrumentos, ¿no? Que se utilizan en la educación para facilitar la comunicación entre el educador, que somos nosotros, y el educando, que son las personas a las cuales nos dirigimos, ¿no? Por ejemplo, estas son ayudas visuales, ¿no? En el caso de que tú estés, por ejemplo, compartiendo alguna sesión de, por ejemplo, si vas a hablar del cuerpo humano, en cuanto a la salud, de repente una charla acerca de alguna enfermedad, etcétera, etcétera, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Es interesante cómo el cerebro, cuando tú brindas imágenes, figuras, dibujos, cómo se activan las neuronas de tal manera que la persona a la cual tú estás brindando este conocimiento se sienten bien, se sienten motivados a escucharte, ¿ya? Eso es muy importante. La finalidad de estos instrumentos es ayudar a construir el conocimiento de las personas a la cual yo me estoy dirigiendo, ¿no? Lógicamente, esto puede tener un planteamiento informativo o didáctico, ¿no? Ahí vas a ver, mire, por ejemplo, si yo me dirijo a dictar a brindar un tema sobre educación sexual, ¿no? ¿A qué grupo me dirijo? Eso es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, en este tema, sabemos que nos podemos dirigir
Cuando vamos a las comunidades, nos dirigimos a los colegios. Bueno, hoy día no se puede hacer eso, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en presencial, vamos al centro de salud, nos coordinamos con nuestra licenciada del centro de salud y le dicen, bueno, eso tienen que oficiar al colegio, etcétera, etcétera, todos los trámites que se siguen para brindar, por ejemplo, ¿a qué grupo me dirijo yo en cuanto a este tipo? Por ejemplo, ustedes van a ver a los jóvenes adolescentes. Ya sabemos por qué, porque los jóvenes adolescentes que están en cambios hormonales, en la inquietud y descubrimiento de su sexualidad, entonces nosotros nos dedicamos a preparar un bonito tema, de tal manera que el joven entienda la importancia de su sexualidad y también los cuidados que deben tener de su propia sexualidad. Entonces, esa es parte de nuestra información que nosotros vamos a brindar en esta educación, ¿no? A ese grupo vulnerable, porque realmente los adolescentes son un grupo muy vulnerable con respecto a cuando se enferman, cuando ocurren otros problemitas, ¿no? Entonces eso, disculpen un ratito. ¿Qué es lo que sucede? Hey. Bien. Excuse me. Bien, entonces vamos a, por ejemplo, y vamos a ver nosotros que los tipos de materiales dependen del objetivo principal al cual tú te vas a dirigir, ¿no? Por ejemplo, si yo me dirijo a lo que es un tema de sensibilización, estos pueden ser carteles desplegables, folletos, páginas web, etcétera, 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 ¿no? Entonces todo eso es muy importante. A ver, por ejemplo, otros temas o puntos, ¿no? Que pueden favorecer una investigación. Por ejemplo, con una iniciativa en cuanto a la promoción de salud, podemos hacer, por ejemplo, encuestas, guías para entrevistas, etcétera, ¿no? Y bueno, todas en sí tienen como objetivo favorecer el análisis y la profundización, ¿no? Sobre un aspecto relevante, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de unidades didácticas, centros de interés, audiovisuales, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven, hay varios puntos, 1, 2, 3, 4, hasta el 8, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer nosotros como educadores, ¿no? Como educadores, porque siempre toda la vida tú eres educador, ¿ya? Eres trabajador de la salud, pero también eres educador, porque todo el tiempo estás educando. Entonces, ¿qué ideas, cómo brindarías tú esta educación para cómo ayudarías con un granito de arena para erradicar la pobreza extrema y el hambre en nuestras comunidades? ¿Cómo harías tú para organizar a la comunidad, a los líderes de la comunidad y ayudar a esas familias que están en extrema pobreza, ¿no? Ustedes saben que el gobierno peruano se está preocupando muchísimo con respecto a esto. Incluso ellos han designado presupuestos especiales para ayudar a estas personas en extrema pobreza. Entonces ellos son peruanos que no están abandonados. Bien, también tenemos otro punto muy importante que es la educación básica. Sabemos también que el gobierno peruano a través del MINEDU, del Ministerio de Salud, que es una ente interesantísima en nuestro país, que mueve a los grandes grupos, están muy enfocados a lo que es la preparación de nuestras futuras generaciones, ¿no? En el caso de la educación primaria, la educación secundaria y lo que es la educación superior. Ellos también están muy involucrados y muy preocupados acerca de esta educación. En el caso de ustedes, jovencitos que están en lo que es la educación superior, ustedes están en un instituto de educación superior en la cual se brinda todos los conocimientos para su formación profesional. Ustedes están camino a la preparación de ser profesionales de la salud. Entonces, imagínense, jovencitos, la gran responsabilidad que tienen ustedes en sus manos, ¿no? Entonces, para eso debemos esmerarnos y preocuparnos mucho en estudiar, en informarnos. Entonces, la educación básica para todos, ¿no? El gobierno peruano también dedica un gran presupuesto para que las personas se capaciten, estudien desde el jardín, todos los estudios, hasta llegar a estudios superiores. Porque sabemos que cada ciudadano que se prepare, que estudie, es un ciudadano que va a progresar y que va a mejorar su vida y lógicamente va a mejorar en el desarrollo de nuestra nación. De eso se trata, ¿no? Y también vemos el punto 3 que habla de igualdades.
para el hombre y la mujer. Sí, porque todos sabemos, hombres y mujeres tenemos un cerebro, un encéfalo, que nos permite las mismas capacidades de poder estudiar, trabajar, etcétera, 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 ¿no? Entonces la mujer, muchos dudaban de nosotras, decían, bueno, la mujer que va a hacer es, no, la mujer, tanto la mujer como el hombre tienen igualdades en todo esto, ¿no? En oportunidades para poder desarrollarse como profesionales, como personas, eso es bueno. Estamos en el siglo XXI, en la cual la mujer ya ocupa campos en todos los campos de acción está ella. Y eso es muy bueno, ¿no? Aquí otro punto muy interesantísimo, reducir la mortalidad infantil, que es nuestro trabajo. A través de esta educación, educando a las madres, a las futuras madres, preparándolas para ser madres, etcétera, etcétera, nosotros ayudamos cuando ya nace este niño, cómo debe ser el cuidado una vez que ya esté en este mundo, esa criatura, cómo debemos alimentarlo. O sea, es parte de la educación que ustedes van a brindar como trabajadores de la salud, ¿ven? Entonces, de esa manera vamos a reducir la mortalidad infantil. Señora, hay que vacunar a ese niño, a tal edad ya tiene que pesar tanto, debe, de acuerdo a su talla, su peso, etcétera, debe ir desarrollando, pues existen las diferentes estrategias sanitarias en el MINSA, en la cual van a controlar a los niños. No esperar a que el niño se enferme, sino que hay control de niños sanos para ver si el niño va creciendo, evolucionando adecuadamente a su edad. Entonces vemos también un quinto punto que lo están viendo, mejorar la salud en la maternidad. Ustedes saben, ahorita el Perú es un país joven, ¿no? Entonces, en cuanto a la maternidad, es una parte muy importante, también lógico, porque si nosotros cuidamos y atendemos y brindamos educación a una madre gestante, le estamos dando la responsabilidad que ella tiene de traer una nueva vida. Ustedes saben que Dios nos ha dado a nosotras las mujeres el traer vida, es un don que tenemos nosotras las mujeres. Y así como es un don, también es una gran responsabilidad el traer una vida a este mundo. Y por eso, como es una responsabilidad, no quiere decir pues que si yo traigo un hijo al mundo, se lo voy a dejar al vecino para que me lo críe. No, señores, es mi responsabilidad, es mi hijo y yo me dedico a ellos. Trabajo, estudio, mejoro mi vida para que la vida de ese futuro niño sea mejor. Así es. En el punto 6, por ejemplo, avanzar en la lucha contra el VIH y muchas enfermedades más que están apareciendo. Ustedes lo están viendo, ¿no? Educación, educación y más educación. ¿Ven? Asegurar un medio ambiente sano y seguro, definitivamente. Eso es lo que tratamos a través de los medios ecológicos, del reciclaje, de la toma de conciencia de las personas, que ellos adquieran esas habilidades, esas destrezas y ayudar a aprender a reciclar, a reutilizar, etcétera, etcétera. Muchas cosas que nosotros en realidad contaminamos mucho el medio ambiente. Y al hacer esas actividades y difundirlas, le estamos enseñando a estas personas a que también ayuden a mejorar el medio ambiente donde ellos crecen, se desarrollan, ¿no? Y lógicamente lograr una sociedad para el desarrollo. Al tener todo eso a una familia saludable, educada, con todos sus beneficios, etcétera, etcétera, vamos a tener en sí una sociedad saludable, global, para el desarrollo de una nación, ¿no? Ahí ve. Entonces, ahí esto es muy importante, ¿verdad? Aquí también vemos, por ejemplo, que el material informativo debe formar parte del contexto de una intervención en educación para la salud. Eso es muy importante. No es un elemento independiente por sí mismo, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, la misión, la visión de ese material que tú preparas, ¿no? ¿Para qué es? ¿Cómo va a servir? ¿A qué grupo me dirijo? ¿Cómo debe ser? ¿No? Por ejemplo, en el caso, miren, ustedes se encuentran en una institución educativa de estudios superiores, en la cual esta institución tiene una misión y una visión. Es igual, nosotros como personas y futuros profesionales también nos formamos una misión y una visión para el futuro como profesionales, ¿ven? De eso se trata, ¿no? Prepararnos, capacitarnos, de tal manera que estemos a nivel de los avances del tiempo que se nos está presentando, ¿no? Para eso también hay que leer, informarnos, ¿no? Hoy día muchas personas no están leyendo. Entran a la internet, estos informan, esto, pero ya se olvidaron de agarrar libros. Hoy día nuestra institución cuenta con una maravillosa biblioteca virtual, que yo siempre los invito a través de las tareitas que les dejo,
Les dejo unas preguntitas en las cuales ustedes acceden a la biblioteca virtual y a la cual ustedes ven las informaciones y lo responden. Hay unos libros muy buenos, la verdad que yo, en los momentos que ustedes estén libres, agárrenlo, entren ahí y vean, es excelente. Bien, tenemos hoy día, Dios mío, con la tecnología, tenemos computadoras, internet y todo eso, que nos facilita muchísimo en todo esto, ¿ve? Entonces, este material informativo forma un contexto, ¿no? En lo que es la intervención en educación para la salud, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Es un elemento independiente por sí mismo. Aquí vemos que, por ejemplo, debe ajustarse a los objetivos educativos de dicha intervención, o sea, ¿para qué tú lo estás preparando? Su función es la de apoyo en ese contexto, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto, no? Que si yo voy a dedicarme a dictar una charla educativa sobre la fiebre tifoidea, yo preparo mi dibujito, mi rotafolio con respecto a esa enfermedad, ¿ya? Entonces yo me dedico a, mientras las personas están esperando su cita médica, me dedico a hablar sobre esa enfermedad. Hoy en día, por ejemplo, hablando de la COVID-19, que es el punto de, digamos, preocupante de toda la humanidad, podemos hablar sobre ese tema, informar a las personas que todos están ávidos de conocimientos, de aprender. Todas las personas queremos aprender más. ¿Ven? Por ejemplo, miren, esto es bien interesante, ¿no? Este libro, como les decía, hay mucha gente que ya no quiere leer, solamente que el chat, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, toda la onda de la tecnología, pero se olvidan de los libros. Ustedes saben que para editar un libro, esos libros que tenemos nosotros de hojas escritas, así, no la virtual, estoy hablando ahorita de los libros impresos, se repasa, el autor lo revisa, lo recontra revisa, que no haya ni un error, ¿ya? Entonces, ahora en lo virtual, igual, la información es de otra forma, ¿no? Claro está, pero ahí está la información. He visto libros maravillosos en unos temas muy interesantes. La verdad que me gusta mucho esta la biblioteca virtual también, pero hay que leer, ¿ya? La lectura es la puerta que nos abre al éxito, al futuro. Estamos perdiendo esa bonita costumbre de leer, ¿ya? Y nosotros podemos educar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros niños, a leer. Enseñémosles todos los días a leer, a abrir un libro, compartirlo con el niño o la niña, para que el niño se vuelva un hábito leer. El leer es el alimento, es la nutrición que necesita nuestro cerebro. Porque en el caso de un niño, a él lo va a ayudar muchísimo en su desarrollo mental. Su capacidad de la lectoescritura va a ser mejor, de la comprensión lectora. Cuando tú lees con tu hijo pequeñito, a ver, hijo, vamos a leer este cuentito. ¿Qué entendiste de esto? Así es muy bonito. Así yo le enseñaba a mi hijito. Le enseñas, le lees esa partecita. ¿Qué entendiste, hijito? Ah, ya, esta parte quiere decir esto, o sea. Entonces el niño va a aprender que cuando él va leyendo, tiene que ir comprendiendo el mensaje de la lectura. ¿Ves? Más lectura, menos televisión, menos tablet, menos computadora. Disculpen un minuto, voy a traer agua, por favor, disculpen. Disculpen, jóvenes, ¿ya? Entonces, más lectura, menos televisión, menos tablet, menos computadora, menos chateos. Alimentemos más a nuestros niños con lectura, ¿ya? Ustedes saben que leyendo un libro, tú te transportas a la China, a la Cochinchina, al otro extremo del planeta. El libro es la compañía más maravillosa que tenemos. Y eso debemos difundírselo, inculcárselos a nuestros niños, a nuestros hijos, que tengan ese bonito hábito de leer, de adquirir conocimientos.
Y todo este material se utiliza como instrumentos de apoyo que nos van a facilitar mucho el trabajo, ¿no? A ver. Ya, por ejemplo, en los criterios de calidad del material informativo y educativo, O'Donnell, o sea, es una persona, un sociólogo, educador, ¿no? Él propone, por ejemplo, prestar atención a los siguientes elementos, ¿no? Por ejemplo, que debemos tener objetivos definidos claramente en esa información que tú vas a brindar, ¿no? Que debe haber exactitud en esa información, accesible, comprensible y aceptable. O sea, depende también, como les digo, que esta información, ¿cómo se la va a llevar? ¿A qué grupo lo voy a llevar? ¿Son niños? ¿Son jóvenes? ¿Son adolescentes? ¿Son jóvenes adultos? Etcétera, etcétera, o adultos mayores. Entonces, de acuerdo al grupo etario al cual yo me dirijo, entonces yo me preparo, ¿ven? Entonces, esa información integrada en un servicio sanitario dirigido al paciente, ¿no? De acuerdo a lo que tú te estás preparando, a qué grupo, ¿ya? Tiene que ser adecuada a ese propósito o fin que tú estás preparándote. La identificación de otras fuentes de información y ayuda es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tú te puedes ayudar de libros, de imágenes, fotos, con respecto a la temática que tú vas a tratar. Valoración, y también hay que valorar la calidad de la información, que tiene que ser verídica, tiene que ser exacta y actual, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se habla de la información que hoy día estamos tratando, ¿no? La digital. Por ejemplo, hay criterios también. Aquí vemos actualización de los datos que vamos adquiriendo, ¿no? Escuchen, por favor, porque no porque sea Internet y sea de este siglo XXI y toda la situación, no creen que es la última, como digamos, lo máximo del mundo. He encontrado páginas de Internet que son muy serias, verídicas y muy buenas. Hay que saber buscar también, porque también hay muchos errores en Internet. ¿Ah? Les paso la voz. Eso es hay que tener mucho cuidado y mucho criterio para poder elegir ciertas páginas, ¿ya? También hay que ver eso, ¿no? Al navegar hay que buscar páginas que son serias, que son verídicas, que no tengan errores, porque también hay muchos errores. El diseño, la funcionalidad, la accesibilidad, el contenido que tú estás buscando, ¿no? Los autores, ¿qué autores? Y la actualización y los temas que sean actuales, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo, claro está. Por ejemplo, aquí, criterios de calidad del material informativo y educativo. En el centro de enfermedades, de información dice de información de calidad, por ejemplo, proponen 3 criterios básicos para valorar la calidad de la información sanitaria, ¿ya? Por ejemplo, aquí están, a ver, ahí habla de precisión, ¿no? Por ejemplo, precisión, bueno, la palabra precisión todos la conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, que el tema o lo que tú estás buscando ahí sea algo muy preciso, como su nombre lo dice, elaborado, que sea verídico, ¿ya? Que sea claro, ¿no? Que, o sea, al explicarse algo muy, dicen ellos, precisión, claridad y relevancia, ¿no? ¿Y qué relevancia tiene? ¿Qué función va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad la Internet es una importante fuente de información. Sobre temas de salud, tenemos bastante, ¿ya? Tenemos muchas ayudas en YouTube, etcétera, etcétera. Hay páginas enteras de libros y todo, pero como les digo, hay que buscar información seria que nos va a ayudar muchísimo con respecto a esto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que la salud de los adolescentes, ¿no? En Internet, a veces el joven se pasa mucho tiempo en el Internet. Pasa mucho tiempo, pero a veces no entran, digamos, a páginas importantes a buscar información sobre los trabajos que les han dejado, sino que se meten a otras páginas, incluso páginas prohibidas. Hay que tener mucho cuidado y supervisar a nuestros hijos adolescentes. Eso es muy importante, ¿ya? Tener siempre esa precaución
de control con respecto a nuestros hijos jóvenes, adolescentes, ¿ya? Es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Aquí tenemos pues, los criterios de calidad del material y educativo. Aquí, por ejemplo, en Europa han elaborado un documento para establecer una serie de criterios, ¿no? En la web de salud, o sea, son entidades que se dedican a esto, ¿no? Por ejemplo, para valorar la calidad de las páginas web de salud, ellos que tienen que tener transparencia y ética. Ustedes saben que al ser transparentes y cumpliendo con la ética, de la entidad editora es muy importante eso, ¿no? Porque se han encontrado a veces también que hay ciertas informaciones que faltan a estos principios, ¿no? A estos criterios. La autoría, el autor, ¿no? Que debe estar claramente identificado, ¿no? La persona o el grupo de personas que se han dedicado a esa educación, a esa información. Tenemos también, por ejemplo, actualización y evidencia de la información. Eso es muy importante cuando pues les decía yo que la actualización, que la información debe ser verídica y actualizada. En salud, sobre todo jovencitos, los primeros estudios, las primeras investigaciones salen en inglés. Entonces, si se aprende el inglés es un idioma universal que nos va a ayudar muchísimo a poder entrar en esas páginas que los primeros estudios de investigaciones vienen en inglés. Y si tú lo sabes el inglés, y sobre todo el inglés, eh, no el inglés especializado en salud, lógicamente te va a ayudar muchísimo en enterarte y conocer más sobre los adelantos, sobre los descubrimientos o estudios que se estén realizando, ¿no? Aquí tener actualización, evidencia de la información, responsabilidad, ¿no? Y también dice rendición de cuentas de la productora de la información, o sea que es algo serio, hay un control sobre esto, ¿no? Accesibilidad a la información, ¿ya? Eso es muy importante. Y también hay también cierta intimidad y protección de datos de las personas y usuarios, ¿ya? Entonces, eso es muy importante también respetar la privacidad, ¿no? Es lógico. A ver, si yo, por ejemplo, escribo un libro, yo lo publico este libro, es mi autoría, porque yo soy la autora, nadie va a venir pues a sacar copias de mi libro y venderlo como suyos, ¿me entendieron? O sea, eso es lo que trata, de respetar la autoría de los libros, entonces eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo es uno de los puntos, ven ustedes un folletito acá, Semana Europea en el año 2012, bueno, este de aquí me llamó la atención, lo puse, porque hoy día se le está tomando mucha importancia a la seguridad y salud en el trabajo. Aquí se dice trabajando juntos para la prevención de riesgos, ¿no? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos muchos jóvenes que laboran, por ejemplo, hoy día en ICA, por ejemplo, lo que es el campo, ¿no? Las agriculturas, las agrarias, le llamamos. El trabajo en el campo es un trabajo muy fuerte, pero que también, lógicamente, trae ciertas problemitas de salud, si no se tiene este cuidado, ¿no? Pues eso se dice de la salud y la prevención en el trabajo, ¿no? Los riesgos que se corren en el trabajo. Muchas personas que trabajan en el campo, si no se hidratan adecuadamente y si no tienen las posturas adecuadas en el trabajo, lógicamente que van a adquirir enfermedades de malas posturas, etcétera, etcétera, ¿no? Van a tener problemas de lumbalgias, dorsalgias, ciáticas, etcétera, etcétera, ¿ve? De eso se trata, ¿no? Y también que es útil plantearse algunas cuestiones para valorar si el material de educación para la salud cumple los criterios de calidad. Es muy importante. Etapas en la elaboración. Vamos a ver del material educativo, por ejemplo. Hay etapas en la publicación, ¿no? Un material informativo es el resultado de, por ejemplo, ya. Aquí vemos un proceso de elaboración, supervisión, vamos a ver, proceso de elaboración, supervisión y coordinación, ¿no? Entonces, todos estos procesos, desde que se elabora un libro o una información por un equipo de profesionales, va a ser posible a las personas a las que va dirigido este material, ¿no? La participación de este grupo de profesionales favorece que el contenido sea adecuado y relevante.
Por eso yo les digo a qué grupo, si es a un grupo de profesionales, si es a un grupo de personas de la comunidad, a qué grupo etario me estoy dirigiendo. Esto es muy importante. Que también la supervisión, lógicamente la supervisión de cómo se prepara todo este material, cómo se revisa, ¿no? Y tiene que haber una coordinación y acuerdos entre las personas y el grupo que está elaborando este material, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el análisis, la evaluación, el diseño, el desarrollo, la implementación de toda esta preparación de materiales es muy importante que se valore, ¿no? Que se valore y que se tome en cuenta todo esto para poder lograr un buen fin, ¿no? Un objetivo, por ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos que el fondo documental está constituido por diversas tipologías. Aquí vemos, miren, áreas de intervención, un ejemplo, problemas de salud, tenemos pacientes crónicos agudos, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, crónicos. Pacientes crónicos son aquellos que ya por años tienen una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pacientes diabéticos, los pacientes con EPOC. ¿Qué es el EPOC? Son enfermedades, ¿no? Pulmonares, obstructivas, crónicas, ¿no? Como los enfisemas, etcétera. Tenemos el VIH, SIDA, que ya es una enfermedad que está de verdad ya muchos años, que acaba con la vida de mucha población, ¿no? Y sobre todo mucha gente joven. Agudos, por ejemplo, tenemos las enfermedades agudas, por ejemplo, problemas de salud agudos son las lumbalgias, problemas osteomusculares, ¿no? Por ejemplo, las dependencias a las drogas, son problemas serios, la violencia, el maltrato, lógicamente eso trae consecuencias que necesitan ser atendidas. Y, por ejemplo, también lo que es salud, estilos de vida, ¿no? ¿Cómo educamos a la persona con respecto a los estilos de vida saludables? Una alimentación saludable, basada en nutrientes ricos en proteínas, ¿no? En vegetales, frutitas, o sea, una alimentación variada. En el caso que yo me dirija a unas madres que han tenido a su bebé, la lactancia materna, la gran importancia que tiene la lactancia eh, en los niños recién nacidos, en unos casos dicen hasta un año, en otros hasta 6 meses, porque el niño empieza a comer, ¿no? A los 6 meses. Entonces, todo eso, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de realizar ejercicio físico. Por ejemplo, también ahí tenemos hacer actividad física, salir a caminar 1 hora, o correr, en fin, o bailar, aunque sea, pero hacer actividad física, ¿no? Por ejemplo, evitar el consumo de tabaco, de los alcoholes, las drogas, etcétera, ¿no? De esa forma tú puedes educar, brindar todas esas áreas de intervención, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otras transiciones vitales como los embarazos, pero hoy día es muy importante también hablar del embarazo en las adolescentes, que es un problema social hoy día. Por eso este es nuestro trabajo, educar a nuestras adolescentes, ¿ya? Enseñándoles, explicándoles que el embarazo todo tiene su tiempo, que eso puede esperar, ¿no? Porque el adolescente es natural, que está descubriendo su sexualidad, pero lógicamente muchos no saben de los temas de planificación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? En el caso de las mujeres en menopausia, es muy interesante educarlas también. El cuidado cuando ya la mujer se está acercando a la premenopausia o la menopausia en sí, todos los cuidados que debe tener ella en cuenta con respecto a esta etapa de la vida. En la infancia, la adolescencia, la maternidad, parentalidad, de parentesco, etcétera, las migraciones de las comunidades, etcétera, etcétera. Tenemos una infinidad de temarios o áreas en las cuales se puede tratar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el contenido de recursos incluye teorías, métodos, intervenciones de promoción de la salud, ahí ven, modelos de las etapas, por ejemplo, de contenido en cuanto a lo que es eh, el progreso y la recaída. O sea, es una generalidad, digamos así, en los cambios de conducta, ¿no? Precontemplación, contemplación, preparación, determinación, acción, mantenimiento. Por ejemplo, cuando en ciertos casos de personas que tienen así problemas de conducta o de algo así, tú
ayudarlos, ¿no? Pero aquí ya necesita una ayuda profesional en el caso de los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, es la persona, el profesional encargado de poder ayudar en este tipo de cambios, ¿no? De conducta o de problemas que puedan presentar. También criterios para valorar la integración de materiales y recursos en el fondo documental. Eso es muy importante. Y criterios de inclusión, de exclusión. En inclusión, por ejemplo, tenemos recursos dirigidos a la educación y promoción de la salud, ¿no es cierto? Pueden ser de diferentes áreas explicativas. En los criterios de exclusión, por ejemplo, tenemos también carácter, o sea, documentos de carácter biomédico, y ellos se aportan aspectos relevantes a la educación para la salud. Eso es muy importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos también criterios para la valoración de materiales de educación para la salud. Van a ver, mire, por ejemplo, los criterios de evaluación. Van a ver, por ejemplo, aquí métodos pedagógicos, la forma como se llevan estos, eh, qué objetivos, qué contenido deben tener y en qué etapa, ¿no? O sea, los aprendizajes con sus debidos indicadores de evaluación para saber si se están llevando a cabo correctamente o no. Entonces, eso es muy importante también. Que para esta valoración de la calidad también tenemos que ver nosotros, por ejemplo, de los materiales, se tienen en cuenta los siguientes elementos, ¿no? La fuente. Tenemos, por ejemplo, la autoría, ¿no? La fuente es la valoración de la entidad promotora de la publicación, ¿no es cierto? El autor o los autores responsables de esa publicación, los contenidos, valorar la calidad del contenido, a qué grupo, a quién está dirigido también, ¿no? Y la fecha de publicación, por ejemplo, también. Aquí, por ejemplo, tiene que ver que sea actual, ¿no es cierto? La novedad del material, valoración de la publicación. Por ejemplo, criterios para la valoración de materiales. Para la educación todos sabemos que es una inversión y esa inversión es para toda la vida. Cuando tú educas a tus hijos, a tu familia o a la comunidad, te estás educando para siempre, para que ellos adquieran otras formas de pensar, adquieran estilos de vida que en mejora de su propia salud. Entonces, la educación es para toda la vida, porque a través de ella aprendemos a aprender, ¿eh? Aprender a hacer y aprender a hacer. Uno es a hacer y el otro hacer. Cuando decimos aprender a hacer, es que nosotros a través, por ejemplo, de una práctica de algo, demostramos lo que hemos aprendido, ¿verdad? O sea, nosotros enseñamos, adquirimos ese aprendizaje y lo demostramos, ¿eh? Aprender cómo eres tú, ¿no? A ser como persona, a través de la educación, todo. Cómo aprendes a convivir con los demás. Es muy importante. Aquí, por ejemplo, vemos que aquí vemos que en esta elaboración de información sanitaria precisa, por ejemplo, vemos que esta información es precisa, dice, por ejemplo, cuando se considera 4 aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la consistencia. Esta información tiene su estilo consistente, ¿ya? Por ejemplo, los mensajes no deben contradecirse entre ellos, ¿ya? Entre sí. El diseño debe ser consistente. El logo de la institución que está organizando esto es identificable y fácilmente que lo conozcan, ¿no? Que el estilo es coloquial. ¿Qué es eso? Que es propio de la conversación corriente, normal, o sea, común, no complicada, ¿verdad? Y, por ejemplo, la continuidad, que esta información es integrada con otros recursos. Señalar que ese recurso es parte de una serie de los mismos, ¿no? Y describir qué recursos son, eso es muy importante. Y la actualización de la información, que debe estar actualizada, claro, la información está actualizada de cuándo es. Debe figurar la fecha, ¿no? De elaboración de la información, porque eso nos va a brindar de qué tiempo es. Las fuentes mencionadas deben estar fechadas, o sea, de qué ayudas tuvo para elaborarse y las fechas, ¿no?
Si hay una información que no tiene fecha, hay que suprimirla, ¿no? Y la veracidad, la verdad. La información está basada en evidencias, en estudios concisos, algo que se ha hecho, no se ha hecho. Entonces, esto es muy importante también, ¿no? La claridad, o sea, qué tanto eh, concisa es esa claridad, digamos, de esa información, ¿no? En cuanto a esa claridad, por ejemplo, vamos a ver que se consideran tres aspectos, ¿no? Por ejemplo, la apariencia del texto, ¿no? Este texto se presenta de forma clara, está claro al grupo que me van a entender o no me van a entender, o está en un vocabulario difícil, o un mensaje difícil, no voy a llegar a la mayor parte del público. Eso es muy importante, ¿no? La apariencia del texto. El subrayado, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómo se edita, ¿no? Ese texto de que tú quieres llevar ese mensaje, ¿ya? Que se debe mantener un estilo único en ese mensaje, por ejemplo, en el texto, ¿ya? Y la presentación, por ejemplo, el diseño es claro, está claro. Eh, esa información está resumida o resaltada, está espaciada, tiene diagramas o es complicada, ¿no? En el contenido, la información se transmite de forma clara, nos dice así, por ejemplo, se usa un tono personal, persuasivo, eh, se utiliza una voz activa, o sea, normal, motivadora, ¿no? Entonces, todo eso, en estos libros, por ejemplo, lógicamente en esta información, se desaconseja, o sea que no se deben colocar, por ejemplo, términos del argot criollo, digámoslo, ¿no? Así términos eh, groseros o terminaciones de jerga, digamos, ¿no? Eso no se debe colocar en estas informaciones, ¿ya? Y bueno, la relevancia, por ejemplo, aquí la información relevante, ¿no? Es accesible, tiene pertinencia, son apropiados para el grupo Diana, que el grupo Diana viene a ser el grupo al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Ese grupo que está ávido de conocimiento, al cual no sabemos nosotros que nos estamos dirigiendo a ese grupo, ¿no? Eh, Implicación del paciente, por ejemplo, en el caso de esta información ha sido diseñada en contacto con el público y los pacientes, o sea, es ver todo eso, ¿no? Cómo se ha llegado a esa información, a través de qué trabajo. Y entonces aquí, por ejemplo, en cuanto a este cuestionario, dice, ¿no? Discern, ¿no? Esos son criterios de calidad en la información. Aquí, por ejemplo, todo lo que es la información sanitaria, ¿no? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos que tener sobre decisiones de tratamiento. En cuanto a este cuestionario Discern, ahí nos dice, eh, es sobre todo información para profesionales de la salud. Tenemos, por ejemplo, eh, preguntas claves, puntuales, por ejemplo, que representan un criterio, una evaluación, ya eso, y que va a tener, lógicamente, una calificación. Eso es muy importante, ¿ya? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, ahí ven, ajá, ahí está. Es fiable la publicación, seria, ¿no? Es seria, no es seria, o que, ¿no? Es fiable, logra sus objetivos, es relevante, no es relevante, están claras las fuentes de información, porque eso es muy importante en una información que sea fiable. Están claras las fuentes de información de la cual ellos han sacado ese dato. Es equilibrado, proporciona fuentes adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la calidad de información sobre los diversos tratamientos, por ejemplo? Aquí describe el mecanismo de acción de cada tratamiento, los beneficios en el caso de, estamos hablando de salud. Describe cómo pasaría si no se utiliza ningún tratamiento. O sea, son estudios, ¿no? Proporciona elementos para la toma de decisiones compartidas, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, ahí tenemos otro que son unas pautas para evaluar los mensajes de una comunicación educativa. Ahí lo vamos a ver. Ajá, pedagogía de la comunicación. Ahí ven, habla de la concepción educativa, puntos de partida, actitud comunicativa, ¿no?
No se vende criticidad, solidaridad, liberación, los mismos recursos con que se vende Coca-Cola. Es una propaganda. Y bueno, aquí vemos nosotros, por ejemplo, ya se enteraron de todo lo que es la información, la forma como debemos llevarla, ¿no? Pero aquí está nuestro punto importante, que es el rotafolios. Cuando ustedes vayan a su centro de salud de la comunidad donde ustedes van a realizar sus prácticas, ahí van a encontrar estas ayudas. Pero también este rotafolio ustedes lo pueden elaborar. Si en el centro donde ustedes van no lo hay, entonces ustedes también lo pueden elaborar, porque son de fácil elaboración. No necesariamente tienen que ser algo costosísimo ni nada, sino que esté al alcance tuyo. Incluso tú puedes reciclar materiales para poderlo elaborar adecuadamente. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, vamos a ver el rotafolio. Ahí, que es un rotafolio, ¿no? Ahí lo van a ver que es un aparato formado por dos tablas de madera u otro material que facilita la presentación de un conjunto de carteles, láminas o material gráfico. O sea, son como unas hojas, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Este rotafolio nos va a brindar esa ayuda, nos va a facilitar ese trabajo que nos va a brindar toda la comunicación necesaria para nosotros poder brindar una adecuada educación que queremos brindando. Por ejemplo, miren, ahí lo están viendo, miren aquí, este de aquí, por ejemplo, un rotafolio simple, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos rotafolio de hoja invertida, es como un librito, miren, lo ven ustedes van abriendo las hojitas, lo ven acá, aquí en el extremo, por ejemplo, jóvenes, aquí lo están viendo, miren, por ejemplo. Acá, ¿ven? Entonces, esta hojita va pasando y así sucesivamente, y de ahí tú vas explicando, ¿no? Del tema que tú quieras explicar. Por ejemplo, si yo estoy preparando un rotafolio para mañana preparar una sesión de aprendizaje o, digamos, de una charlita o sesión de aprendizaje a un grupo de personas. Por ejemplo, yo investigo, a ver, ¿quiénes vienen mañana a mi centro de salud? Yo me averiguo bien. Mañana, ¿qué va a haber? Controles de más mujeres gestantes, de repente van a venir las mamás con sus niños pequeños, al control de niños sanos, o de repente van a venir mamás a vacunar a sus hijos, porque hay citas, ¿ya? Entonces tú te averiguas bien todo eso, y con respecto a eso tú preparas tu material de tal manera que eso te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Entonces tú vas a ver, por ejemplo, aquí, ajá, ahí está. Permite mostrar sucesivamente el material, acompañar la presentación de cada folio con la explicación o comentarios correspondientes, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy preparando un tema que vamos a suponer que es control de la madre gestante, por decirte, ¿ya? Entonces, yo preparo mi rotafolio con esos controles. ¿Qué puedo yo informarles a las personas que están ahí del público? Me dirijo, lógicamente, a las madres gestantes, ¿no? Entonces, yo les preparo una sesión educativa, por ejemplo. A ver, una madre gestante sobre la importancia de las vacunas a la mamá gestante. ¿Por qué la vacunamos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Ahora, otro punto puede ser también la preparación de los pezones. ¿Cómo preparo a una madre que va a tener su bebé? ¿Cómo tiene que preparar sus pezones, no? Para que cuando nazca el bebé no termine con mastitis, que son complicaciones propias de, de una madre que está dando de lactar cuando no ha sido preparada. Entonces, también, por ejemplo, yo puedo preparar una charlita en la cual yo le digo a la madre gestante cómo deben alimentarse, ¿no? Qué tipo de actividad deben hacer para que sea mejor, ¿no? Cuando ya ellas sigan también su psicoprofilaxis del embarazo, bueno, también esas charlitas son muy bonitas, ¿no? Que la van a ayudar muchísimo. O sea, tú preparas tu sesión educativa de acuerdo al grupo al que te vas a dirigir. ¿Mm? Ya, por ejemplo, generalmente tiene un servicio múltiple, rotafolio, ¿no? Su finalidad, sus características. Lógicamente, la finalidad es brindar eh, conocimientos, eh, información. Y bueno, lo están viendo ustedes que sus características, estas pueden ser simples, ¿no? Como lo han visto hace un ratito.
Y bueno, la construcción de ¿cómo se llama? Rotafolio. Como les decía, son unas tablitas que tienen unas medidas específicas, ¿no? Por ejemplo, de 80 por 60, y luego yo agrego las hojitas con diagrama, con figuritas, o sea, imágenes, para el contenido que yo estoy colocando, de tal manera que va a motivar, ¿no? A escuchar. Voy pasando las páginas y las imágenes van cambiando, de tal manera que voy explicando mi tema, al cual me estoy dirigiendo a ese grupo, ¿no? De personas, ¿ve? Ahí, por ejemplo, ahí está un modelo, otros son de otra forma, ¿no? Así como el que están viendo ahí en el dibujito. Uno, ese es un trípode. Ah, ya, bueno, aquí ven, a ver, por ejemplo, hay unas técnicas recomendables para el uso de rotafolio. Por ejemplo, planear el contenido, ¿eh? Es bueno planear el contenido, ¿no? Si yo como le decía, ¿qué contenido va a tener ese rotafolio? A ver, si se trata de un grupo de profesionales de otro campo que no es la salud, ¿no? Ellos preparan sus rotafolios de acuerdo a lo que ellos quieren explicar. Pero en el caso nuestro, nosotros nos preparamos del tema que hemos elegido, a qué grupo nos vamos a dirigir, lo vamos a preparar. Aquí, por ejemplo, planear el contenido, la preparación, lógicamente, del material, ¿no? Que vas a editarlo, dibujarlo, escribirlo con ayuda de plantillas, etcétera, etcétera, y en la cual tú lo vas a elaborar, ¿ya? Presentar el material, a ver, ¿te parece bien? ¿Qué te parece el colorido? ¿O le falta color? ¿Le falta algo que lo motive más a que logre ese mensaje que yo quiero, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, saber elaborarlo. Aquí, por ejemplo, la norma de mantenimiento también de ese rotafolio es muy importante, ¿ya? La norma de mantenimiento, por ejemplo, miren, hay rotafolio, les explico, que los preparan, por ejemplo, con unas telas, ¿ya? Hay unas telas como, acá en el Perú, por ejemplo, se usa mucho el tocuyo. El tocuyo pasan por un preparado de unas pinturas especiales textiles, de tal manera que puedes hacer varias de esas páginas, ¿no? Como lo estás viendo en el diagrama de acá en este dibujo, ¿ves? Varias páginas, ¿ya? Y estas van a ser también dibujadas, pintadas con pinturas, lógicamente, textiles, de tal manera que cuando tú lo limpies, esto no se vaya a deteriorar el mensaje, ¿no? O sea, la pintura no se vaya a derramar y manche todo el contenido. Entonces, este, son resistentes a la humedad y todo eso, ¿no? Siempre estos rotafolios hay que protegerlos también del medio ambiente, porque como hay mucha tierra, lógicamente esto va a producir deterioro del material. Aquí, por ejemplo, el afiche. ¿Quién no ha visto afiches en la calle? Siempre nos dan propagandas de afiches. Uy, que se hacen trabajos de esto, que lo otro. Es una forma de cómo eh, brindar también educación, ¿no? Ahí está. Miren, por ejemplo, este es un afiche que ocurrió en España, ¿ya? Cuando fue la Revolución Española en los años 1936, imagínense en aquella época, ya la gente como hacía sus propagandas, ¿no? ¿Ven? Ahí está, ese es un afiche alusivo a la Guerra Civil Española. Esta cumple a cabalidad con la finalidad de un afiche, ¿no? En un momento de pasiones encendidas, digámoslo así, cuando ocurría este problema, ¿no? Prácticamente invita a enlistarse en el ejército aquellos para ir a la guerra, dicen, ¿no? Ahí hablan de esto, pero por ejemplo nosotros hoy día en nuestro medio vemos afiches de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, vemos afiches de propagandas. Por ejemplo, uy, la tienda tal, ¿no? La tienda tal está en tales ofertas, tales cosas. Uy, la gente dice, uy, vamos a ver, ¿no? Y los ponen bonitos, llamativos, y de tal manera que
que incluso ponen precios y entonces uno, uy, te llama pues a ir a buscarlo, ¿no? A buscar esas ofertas. ¿Mm? Un afiche sirve para anunciar algo, crear un ambiente en una sala, un aula, la realización de una campaña, comúnmente la realización al tema que se va a desarrollar, en el caso de un aula, ¿no? Ahí lo van a ver. Tiene que tener la capacidad de comunicar a través de sus elementos, ¿no? Imágenes, palabras, colores. Tiene que ser llamativo, agradable a la vista, debe estar conformado con algo de arte y mucha potencia comunicativa. De eso se trata, pues, ¿no? Que al anunciar ese algo, crear un ambiente en la sala que va a llamar, ¿no? Por ejemplo, esas son propagandas, ¿no? Ven, afiches de una ópera, por ejemplo, ¿no? De eventos, así en todo tipo se usan también eso, ¿no? Por ejemplo, pone, hoy va a venir tal cantante, la gente dice, qué lindo va a venir esto, ¿no? Entonces sale la foto del cantante y todo eso, y la gente dice, tal día, en tal ficha, tal sitio, ¿no? Tal hora. Entonces aquí es un material gráfico que transmite un mensaje, ¿verdad? Está integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan un impacto y tienen un texto, ¿no? Este se debe entender a primera vista y comunicar el mensaje de interés. Debe ser recordable, recortable, grabarse en la memoria, tiene que tener un impacto visual. Un afiche que no es comprendido en un par de segundos no es un buen afiche, tiene que impresionar, ¿sí? Para que se quede grabado. El cerebro humano, por ejemplo, es grande con respecto a esto. Miren, por ejemplo, aquí bien triste, este es un anuncio, un afiche de la UNICEF, ¿no? Dice, agua contaminada mata más niños que la guerra. ¿Se dan cuenta? Imagínense en esos pueblos en la zona del África, ellos no toman agua potable como la que tenemos nosotros. Ellos muchas veces tienen aguas muy contaminadas en sus ríos. Bueno, aquí en el Perú ya también se está viendo esa situación porque los ríos están siendo contaminados por las mineras y todo eso. Ahora, este afiche para mí es muy impresionante, es muy triste porque nos dice que en esos países, lógicamente, la deficiencia, ¿no? La falta de agua potable, limpia y segura, lógicamente que va a matar a más niños con las enfermedades de las disenterías, las hepatitis, las tifoideas y otro tipo de enfermedades de cuando vienen las aguas contaminadas con metales pesados como el mercurio, el plomo, etcétera, etcétera. ¿Ven? Es impresionante. En este caso, su función es lanzar un mensaje al espectador con el propósito de que que capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido. ¿Ven? Por ejemplo, mire, ¿este afiche les impresiona o no? Sí. Aquí ven a un niño, miren. Nosotros sabemos que hoy día el hombre ha contaminado el mundo, totalmente contaminado, con los plásticos, las botellas de plástico, Dios mío. Es como que levantan una alfombra que es el mar y ahí está toda la basura del mundo en el mar. Desgraciadamente, hoy en día es eso. Entonces se está viendo, hay corrientes ecológicas que están con esto de la lucha, ¿no? De la, todo lo que es el reciclaje, la reutilización de las cosas, para botar menos. Entonces, eso significa que las personas se vean involucradas en reutilizar, porque la gente es derrochadora, bota mucho y contamina mucho. Por ejemplo, nosotros desde aquí nomás ya de nuestros hogares podemos empezar a reciclar, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo no boto ya elementos orgánicos, como por ejemplo los desechos de la cocina. ¿Yo qué hago? En los jardincitos que tengo, ahí yo abro unos huequitos y ahí entierro todita, todos los días, todo lo que es materia orgánica y se echa agüita. ¿Qué estoy formando ahí? Tierra compost. La tierra compost es una maravilla para que tú siembres después tus plantitas en macetitas. Yo solamente voto a veces, por ejemplo, ya las tierritas, las cositas así que esto, ¿no? Trato de no tener cosas plásticas. Bueno, con respecto a las bolsas, ya se están usando felizmente las bolsas de otro tipo. Bueno, entonces, de tal manera que no contaminemos. Si todas las personas tomáramos conciencia de todo esto, de lo reutilizable, lo reciclable, sería maravilloso, el mundo nuestro sería mejor. Estamos contaminando mucho. ¿Mm?
Igual en el agua, ¿no? En el agua, dicen gota a gota, el agua se agota. Ese es un mensaje de Mapica, que Ica. Entonces, y es verdad, a mí me da tanta pena el agua cuando se pierde. Yo veo gente muy inescrupulosa que botan en las benditas piscinitas y maloran las pistas, veredas. Ay, Dios mío, a mí me duele el corazón, pero tú diles algo, oh, Dios mío. Tenemos que educar, falta mucha educación y sobre todo toma de conciencia de todo lo que significa el medio ambiente y la ecología. Debemos educar y cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para así difundir esa educación y hagamos que esta gente, todos tomemos conciencia, porque al final la Tierra es nuestra única casa, o alguien tiene casa en Marte, o alguien invadió Mercurio, nadie. Es la verdad, nuestra única casa es la Tierra y debemos cuidarla, porque es nuestra única casa y ya la estamos maltratando mucho. Ayudemos, por ejemplo, en el agua, ¿no? Cuando tú lavas la lavadora, por ejemplo, esa agüita tú la puedes reciclar para limpiar tus baños, limpiar tus pisos, lavar tu vereda de afuera en la calle, mantenerla bonita, pero es con agua reciclada, no estás botando agua limpia, que en el África no la tienen, ¿se dan cuenta? Así estamos cuidando un recurso. Eduquemos, concienticemos para que de esa manera la gente tome más conciencia de todo esto, lo que significa el cuidado del agua, ¿no? Y también tenemos tipos de afiches, ¿no? Tipos de afiches, por ejemplo, los informativos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, miren, este es un afiche bien curioso, bueno, este es del año de la pera, del 2009, ¿no? La Pera Internacional San Juan Bautista, dice, en Paiján, Perú. Esta es una propaganda que saqué de por ahí. Bueno, vinieron de varios lugares y bien impresionante, mira el color, todo, pero bien triste porque, bueno, ahora ya todo el mundo se identifica también con el cuidado de los animalitos, ¿no? Pero bonito el afiche, miren los dibujos, el color, miren, amarillo, rojo, ¿ven? Y la cerveza Cristal, ellos manejan mucho dinero, ¿no? ¿Ven ustedes? Miren, ahí están las fechas. Los formativos, en el caso de los formativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato del reciclaje, de no contaminar, reduzca, reutilice, recicle, ¿ve? Lo que estábamos conversando hace un rato, todo lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Ahora todo el mundo, ¿por qué? Porque nos cobran por la bolsa, ya estamos llevando nuestras bolsas de tela, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces ya tú no estás contaminando mucho. De eso se trata, ¿no? Que a través de estos medios nosotros logremos concientizar a las personas en cuanto al cuidado del medio ambiente, tratándose de la ecología. Pero tratándose, por ejemplo, de salud, a través de ello también nosotros podemos brindar educación con respecto a algún tema específico, ¿no? Se tiene que entender que quién es el emisor del afiche, ¿no? Y persuadir, ese es el mensaje. El afiche no es un peligro, no trata de explicar o desarrollar un tema, pretende más bien crear un impacto que reviva o instale ideas o que ayude a crear un ambiente o inquietud para que el tema que será posteriormente discutido. De eso se trata, ¿no? El afiche informativo, ¿no? Por ejemplo, ahí lo ve, predominará el texto sobre la imagen, será suficiente, poco y claro, ¿no? Hay, por ejemplo, capacitación en gobernabilidad y gerencia política, ¿no? Sobre quién, a ver quiénes son los ponentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y sobre qué? Tiene que ser planeado para comunicar eventos, conferencias, cursos, reuniones sociales, espectáculos, ¿ven? Puede ser presentado solo con texto también. Los textos deberán proporcionar solo la información indispensable, que sea impresionante y que lleve el mensaje claramente, ¿no? Por ejemplo, pueden ser presentados con textos o imágenes también, porque las imágenes ayudan muchísimo, ¿no? Aquí tenemos protecciones individuales, ¿ven? Por ejemplo, vemos de los sombreros, de los audífonos, los guantes protectores, los lentes, los zapatos, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto se habla de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? En salud se habla mucho de la bioseguridad, ¿cierto o no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un afiche de cuando tú entras a tu servicio, lávate bien las manos, los pasos para lavarse bien las manos, el calzado de guante, la colocación de los mandilones, la colocación de la mascarilla, la colocación de los lentes protectores, de las gorras, de las botas protectoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que es la bioseguridad, ¿no? Cómo se debe utilizar, ¿no? También lo puedes hacer con esto. Se utiliza para también propiciar
establecimiento de hábitos, ¿ya? Por ejemplo, ya ves, el lavado de las manos, que es básico ahorita, siempre el establecimiento de actitudes también, de hábitos y actitudes que debemos tomar nosotros, ¿no? Niños en trabajos peligrosos, erradiquemos el trabajo infantil, en eso se está dedicando mucho también el gobierno. Antes veíamos más niños vendiendo caramelos, exponiéndose a los carros, a que se los secuestren, a que los maltraten, etcétera, 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 ¿no? Entonces dicen Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en eso fue en el 2011, ¿no? El niño debe estar en su escuela, no debe estar trabajando, debe estar estudiando, ¿ya? Padres trabajando, niños estudiando. Esa es la verdad. ¿Mm? Es un eslogan muy bonito. Y aquí vemos, por ejemplo, el afiche formativo, que la imagen tiene preponderancia sobre el texto, o sea, impresiona, ¿no? En el mensaje se expresa gráficamente en forma clara, concisa. Se apoya en un corto texto que dé énfasis a la idea que tú quieras brindar, ¿no? Por ejemplo, aquí, tipos de afiche. Por ejemplo, ¡oh, Dios mío! Formativo. Predominará la imagen que será reforzada con un texto corto. Por ejemplo, mire, este mensaje, ¿no? No a la guerra. Hoy día estamos viviendo un momento muy difícil en el Perú, políticamente hablando, etcétera, etcétera. Nadie quiere guerra, nadie quiere encuentros, nadie quiere cosas, conflictos. No queremos nada de eso. Nosotros queremos la paz en el Perú, la paz en el mundo. Entonces, nosotros podemos brindar a través de esos afiches ese mensaje, ¿no? A través de una imagen. Por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy día, en estos días en nuestro país, terrible. Nosotros no queremos eso, ¿ven? Entonces también lo podemos formar, ¿no? En un afiche. Aquí tenemos el afiche formativo, que es usado adecuadamente en la promoción de la salud, puede convertirse en un magnífico ayuda, ¿no? Con respecto a lo que el mensaje que tú quieras brindar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué debes tener en cuenta para diseñarlo? Decidirte por una idea, lo mucho dice poco y lo poco dice mucho, comunicar con fuerza, claridad, simplicidad, ¿bien? Ahí, por ejemplo, analizamos todos los elementos, miren, ¿ven? Lo importante está arriba, ¿ven? Los nombres, ¿ven? Ustedes están viendo los colores, ¿ven? Utilizados de la manzana, cómo contrasta, ¿ven? Y miren, las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo estudian, arte gráfico se llama. Ellos, aplican lindo los colores, miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, todo eso, ¿ve? Por ejemplo, aquí en nuestro país, un riquísimo rocoto relleno, los que han ido a Arequipa sobre todo, ¿no? Es algo exquisito, es un plato maravilloso de nuestro país, ¿ve? Los colores, cómo impresionan, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Por ejemplo, miren, acá vemos, el mensaje de un cartel debe ser global la idea, ¿no? Por ejemplo, no hay texto, los productos informan de qué se trata. Por ejemplo, ahí solamente ven el dibujito, ¿no? De la lata, de la Pepsi, ¿no? ¿Ve? Y aquí vemos, por ejemplo, aquí las imágenes son suficientes porque están bien elegidas y solo hay que saber leerlas, que nos dicen esas imágenes del producto que se publicita, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, de los tiernitos, dicen, ¿no? Algo de un alimento para perros, por ejemplo, para tu mascota. O sea, tienes que seguir, ¿no? A ver, aquí otra, por ejemplo. Esta, siga fumando tranquilo, porque fumar adelgaza. Simpatiquísimo, ¿no? Hasta la muerte, pues te lleva a la muerte, ahí te deja huesito nomás, ¿ves? Esta es una propaganda contra el tabaco. La imagen ubicada parece que está desbalanceada, pero al colocar el texto al otro lado se logra equilibrio. ¿Se dan cuenta? Esto se relaciona con el peso visual. Los colores de las letras tienen un significado en este afiche. Averigua sobre la simbología de los colores y contesta. ¿Qué significa el negro en esta propaganda? Y el rojo, relaciona ese significado con lo que dicen las palabras, ¿ve? O sea, de eso se trata. Es un mensaje bueno, buenazo, ¿no? Ahí, por ejemplo, los elementos.
físicos constituyen el arreglo o tratamiento de este afiche y el atractivo visual que pueda elaborarlo, ¿no? Que tú tengas al elaborarlo. Y psicológico, o sea, que estimule al espectador para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje. O sea, la parte física y psicológica de que lo que tú quieres impresionar, ¿no? El color, elemento primordial para llamar la atención. Colores fríos o calientes y sus predominios hablan ya del propósito de transmisión de la ficha y la sensibilidad del espectador al cual nos estamos dirigiendo. En contraste, es otro factor importante para captar la atención, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, contrastes, negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, blanco sobre negro, azul, blanco. ¿Ven los colores, no? La combinación de ellos también va a ayudar muchísimo esto, ¿no? La intención es causar impacto para que el mensaje quede grabado y perdure en tu mente. Un cartel de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente, ¿no? Y los elementos físicos que provocan este tipo de atención, lógicamente, la imagen, ahí está, viene por ejemplo, si van a colocar fotos, conviene que sean pocas, lo que se está promocionando, ¿no? Por ejemplo, dice, un buen padre vacuna a sus hijos antes del invierno. Bueno, están hablando acá, por ejemplo, de una avícola, ¿no? Bueno, todos sabemos que nosotros como padres somos preocupados de que nuestros hijos tengan sus vacunas, pero es impresionante verlo, miren ese mensajito, ¿no? ¿Ves? Representativa de lo que tú estás promocionando, elegir estilos de letras que sean bien legibles y que al mismo tiempo sean llamativas. En la computadora tú puedes buscar tipos de letras, la computadora nos ayuda muchísimo, ¿no? Las frases importantes deben ser cortas, visibles, sin esta propaganda, ¿no? Un buen padre está arriba porque él depende que su hijo se vacune. ¿A quién va dirigido el mensaje? Porque eso es solo imagen de un pollito. ¿Funciona el color de la letra con el color del pollito? Ah, el texto, el color, o sea, todo eso, ¿ve? Contraste entre los colores, miren los colores. ¿Mm? La composición y el tamaño, o sea, qué tamaño, cómo va a ser, ¿no? O sea, los dibujos, ¿ven? Las imágenes, tamaño de los afiches de una película. ¿Ven? Los tamaños, 75 por 55. El formato. Por ejemplo, aquí tenemos un formato de PROM Perú, ¿no? Todo lo que es en cuanto a lo que es turismo y todo eso, ¿no? Que se hace en el Perú. Características, por ejemplo, la imagen debe ser una síntesis que resuma la idea, mínima expresión gráfica, clara y significativa, ¿eh? A ver, ¿qué les dice esa imagen? ¿Mm? ¿Qué significa? ¿Ver? Que el fumar nos mata, ¿verdad? ¿Ven? Esta persona fumaba mucho y sus pulmones terminaron destruidos por la acción del tabaco, la nicotina, que es el elemento adictivo del tabaco. Bien, por ejemplo, también que hay cosas poco recomendables como que sea demasiado simple, que sea muy abstracto, ¿no? Por ejemplo, a ver. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, miren, esa propaganda, ¿no? De cuánto cuestan, costos, etcétera, etcétera. Pero es impresionante por los colores, ¿ven? Miren. Este es el tríptico, ¿ya? Ahí está, el tríptico, aquí vemos el folleto, y aquí vemos un tipo de folleto, ¿no? Que es el tríptico, ¿no? Ahí está, miren. ¿Qué es? Tú, cualquier hoja, mire, ahí es una hoja de un cuaderno cualquiera, tú las divides en 3 partes y ahí tienes un tríptico. Y díptico si es en 2 partes, ¿ves? Entonces todo eso, el cigarrillo y tu salud, mira, todo, una explicación bien sencilla. Consiste en una hoja que tú la divides en 3 partes, si es un tríptico, si es en 2 partes, un díptico, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene su nombre, no? Del italiano foglietto, papelito, que significa papelito. Originalmente se conocían como voucher del francés. Recomendaciones, por ejemplo, de este folleto, ¿no? Aquí, títulos y subtítulos que tú los debes redactar sean atractivos y que enganchen a la vista, llamen la atención, ¿no? Aquí, por ejemplo, también que la explicación sea clara, que sea precisa
incluir la mayor cantidad de fotografías en que aparezcan los productos o servicios, ¿no? Es necesario utilizar diagramas, dibujos, lo que tú necesites, ¿no? Las explicaciones, por ejemplo, que tú estés brindando en este afiche, en este instrumento tríptico, por ejemplo, tú puedes poner ahí explicaciones, la fotografía, ¿no? Por ejemplo, fotos, puedes poner dibujitos, imágenes que llamen la atención, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, también diagramas o dibujos, definitivamente, y la secuencia del texto. ¿Cuál puede ser el propósito de un folleto? Ahí está, miren. Ahí se hace como una propaganda, ¿no? De hoteles, de restaurantes, miren, es en España, ¿no? ¿Ven? Aquí. ¿Qué debe aparecer en el tríptico o un folleto? ¿A quién va dirigido? ¿Qué idea básica y fundamental presento en el tríptico? Cuando lo presento, fecha de inicio, promoción, ¿cómo lo presento? ¿Ve? Por encima de estas preguntas, una que le interesa leer al cliente, ¿no? El cliente debe obtener un beneficio al ver esa publicidad. Explicar el propósito, ¿no? Eso es muy importante. El propósito, o sea, por qué lo estás haciendo, ¿no? Ahí cuál es de esa organización, de los servicios que presta. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, que me encantaría tenerlo, a ver, ¿qué promociono yo en mi restaurante? ¿Qué propaganda puedo hacer yo con estos folletos? A ver, por ejemplo, yo pondría una foto linda de un plato de comida riquísimo que llame la atención, ¿no? Y le coloco el precio. Entonces, que no sea pues exorbitante, lógicamente, que llame la atención, que la dirección, teléfonos, etcétera, etcétera, de tal manera que la persona a la que ahora le llega mi propaganda dice, oye, qué rico se ve este plato de comida, y el precio no está mal, ¿ves? Algo así que impresione, ¿no? Y que la persona a la que les llega, pues se sientan, oh, ¿no? En el caso de salud, si yo voy a tratar de una enfermedad, le escribo todo lo correspondiente a la enfermedad, la prevención, ¿no? La promoción, cómo evitar esa enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Si es, por ejemplo, vamos a hablar de la hepatitis A, ¿ya? Hago todo con respecto a mi tríptico bonito y ahí le pongo la información de la enfermedad, cómo es que la adquirió, cómo se puede, por ejemplo, como la prevención, lavarse sus manitos, lavar las frutitas, comer todo limpio, desinfectado, ¿no? Cómo prevenir esa enfermedad, o sea, todos los medios, ¿no? Evitar las moscas, que haya mucha limpieza en la cocina, en la casa. También, por ejemplo, acá, responder a las preguntas frecuentes sobre la organización de ese folleto, de lo que tú estás preparando, ¿no? Ofrecer información instructiva, o salud más específica, ¿no? Sobre salud. Indicar al lector cómo puede saber más sobre la organización, o sea, de lo que tú estás, la empresa a la que estás representando. Hacer que las personas que sepan sobre un programa o evento específico, eso también nos va a ayudar muchísimo. O sea, a qué grupo va dirigido y cómo lo vas a llevar a cabo, ¿verdad? Ahí está. ¿A quién es dirigir un folleto? Ahí está. Por ejemplo, a ver, si se trata de un folleto que trate de una capacitación que yo quiero dar a conocer y estoy repartiendo folletos en la calle, lógicamente no se la voy a dar a un niñito de 6 años, ahí estoy botando mi material, lógicamente. Yo la doy al grupo de personas, veo jóvenes de 20, 25 años que pueden interesarse en este, se los doy, ¿se dan cuenta? Entonces, voy al grupo que yo quiero dirigirme, ¿no? ¿Ve? A un grupo específico o también puede ser para grupos generales, ¿no? Debo tener en cuenta quiénes lo van a leer, qué idea fundamental quiero mostrar en el tríptico, qué interesará leer sobre el tema al destinatario, qué beneficio tiene, ¿no? Y si, por ejemplo, tú vas a tu centro de salud, por ejemplo, tú puedes, señora, ¿qué tema le encantaría escuchar la próxima semana o su próxima visita? Entonces te dicen, ay, señorita, yo con mis chicas del pasado decía,
la preparación, por favor, de loncheras saludables. Muchas mamitas se rompían la cabecita pensando, ¿cómo le preparo una rica lonchera a mi hijo? Para no comprar chatarra en los kioscos. Entonces, entonces con las chicas preparaban sus cestos con diferentes ideas, ¿no? O sea, de cómo preparar una lonchera saludable. Este día va a llevar por decirte, un pancito con queso, va a llevar su agüita de avena, con manzana, para que tome líquidos, o de repente una cebadita. O sea, diferentes ideas se le dan, pero de tal manera que el niño no consuma cosas procesadas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, alguno de los grupos puede ser que como jóvenes, pueden ser adultos mayores, de acuerdo al grupo al que tú te vas a dirigir, ¿no? Cómo distribuir los folletos, ¿no? Enviarlos por correo. Muchas veces estos folletos te los envían a veces en los encartes, en los periódicos, en las revistas, también te los envían. Y dejárselo a los clientes después de una visita, dejarlos en lugares de fácil acceso, en los centros comerciales, incluirlos en las carpetas de prensa, en clases o talleres, dárselos a empleados o voluntarios, puede ser en ferias, conferencias, seminarios, etcétera, etcétera, donde veas más gente. ¿Cómo planificar un folleto? Que esto es lo interesante, ¿no? Reunir ideas para el proyecto, ¿no? ¿Qué material vas a imprimir? ¿Qué se planea producir? ¿Cómo empezar recopilando nuestros folletos interesantemente? O sea, cosas interesantes. Poner gráficos, dibujos, fotos, ¿no? Ideas para el proyecto, ¿no? Primero se debe decidir qué información debe obtener ese folleto, ¿ya? Debido a que un folleto es relativamente pequeño, hay que limitar también la información, ¿no? ¿Ya? Hacer, por ejemplo, un bosquejo, ¿ya? Hacer un bosquejo de que primero decía, ¿qué deseas que el folleto esté organizado y qué puntos deseas exponer en él, ¿no? Organizar los temas en secuencia lógica, que se ajusten al diseño del folleto. Aquí en el orden que se desea que sea la información que tú estás queriendo brindar, lógicamente. Para eso se reúnen en el equipo, ahí están, ¿ven? Los chicos, ustedes están ahí conversando sobre ese folleto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, para la redacción, el título de la tapa, el título general, títulos internos que llevan de acuerdo al tema, debe ser de calidad, resumido, legible, ¿ya? Debe presentar información en secciones. Esa información debe ir de lo sencillo a lo complejo o de lo central a lo accesorio, o sea, de acuerdo para que llame la atención y llevar un mensaje claro, ¿no? Y también, ¿a quién va dirigido? ¿Para qué sirve? El logotipo de la empresa, ¿no? El eslogan o frase final que cierra la información, ¿ya? O sea, siempre un eslogan, ¿no? Para que se quede más grabada la idea. Hacerlo simple, escribir en forma concisa y clara. No con palabras rebuscadas. Cansa. Algunos consejos, por ejemplo. Ahí están, ustedes lo ven, miren. ¿Ven? Decoración, nombre, guías, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pero hay bastante imagen y el color. ¿Ves? ¿Tú cómo lo ves, no? Utilizar oraciones breves, evitar tecnicismos, evitar el uso de clichés, palabras muy difíciles, evitar redundancias, utilizar ortografía correcta, clara, concisa, evitar la voz pasiva. Más que todo motivadora tiene que ser. ¿Para qué? Para que llame la atención, pues lógicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ves? Aquí, voz activa, pasiva, el sujeto puede ser una persona, una cosa, realización de una acción, una voz pasiva, el sujeto afectado por la acción también, ¿ves? Determinar la ubicación al texto, resumir, que no sea muy grande la información, ¿no? Aquí, ¿ves? Puede ser computarizado, como lo están viendo ustedes acá, miren, aquí lo ven el diseño, ¿no? El folleto, ¿ya? Diseño manual de un folleto. A ver, manual que tú mismo lo elaboras con tus manos, con tus plumones, con tus colores, tu letra, puño y letra. Es económico y bonito.
crear un modelo, un papel doblado en la forma de folleto determinado, procedimientos, ¿no? O sea, hacer, por ejemplo, un tablero para pegar, en modelo de papel, dibujar marcas, preparar el texto, poner todas las partes utilizando el modelo como guía. Definitivamente preparar el material que debe ser distribuirlo, ¿no? El producto finalmente. O sea, ¿cómo lo vas a distribuir? ¿A dónde lo vas a ir a llevar? Debe ser parte del plan de comunicaciones. ¿Ves? Se debe formar un comité y hacer una lista de lugares en que se desea distribuir sus folletos. Asignar voluntarios, miembros del personal, responsable de distribución de folletos y volantes en un determinado plazo. Ahí está. ¿Ven? Eso es muy importante porque lo fabrica, lo elabora, trabajaste todo, pero tienes que llegar realmente al grupo de personas que nosotros queremos, digamos, que sea el público, que impresiones, ¿no? Los folletos se clasifican por su extensión o por la cantidad de hojas o páginas que contienen. Díptico, ¿ven? Cuadríptico, flyers, tríptico, pues de panfletos, encartes, propagandas o volantes, ¿ven? Todo eso, ¿ven? Tipo de folletos acorde a la cantidad de cuerpo. Ahí están, tipo de folletos, ¿ven? Los flyers, los dípticos, los trípticos, cuadrípticos, folletos. Tenemos, por ejemplo, tipos de folletos según la finalidad. Tiene la finalidad de vender, ofrecer servicios, convocar eventos culturales, de entretenimiento. ¿Ven? Todo eso, jovencitos, miren la cantidad de información que hay sobre esto. ¿Ven? Folleto informativo de algún producto, panfletos educativos, folleto escolar, médico, de salud, lo que ustedes van a preparar, sobre el cuidado de la salud, folletos comunitarios, que, por ejemplo, sobre los problemas sociales, ¿no? Los folletos de propaganda. Ahí está el tríptico, que es un medio para mostrar la información. Ahí está, franjas verticales, portada, conclusión, introducción, desarrollo del contenido. Es un trifolio o un tríptico, ¿ven? Ese de aquí, vamos a ver que es un folleto informativo doblado en 3 partes. Ya, ahí lo están viendo ustedes. Y ahí están las partes del tríptico. Ahí pues ustedes ven la parte de la introducción, contraportada, la portada. ¿Ven? Son las diferentes partes. Por lo regular es el tamaño de una hoja de papel tamaño carta. Como ustedes lo ven, diseñan un tríptico, tiene como objetivo estudiar el despliegue del folleto, estudiar cómo se le da el mensaje que se tiene que transmitir, desplegar el folleto y qué mensaje marque o impacte al usuario, las imágenes, todo lo que tú estás poniendo ahí, que sea impresionante, lógicamente, al que le llega este folleto, este tríptico. Se puede confeccionar también con una hoja, doblar en 3 partes, se divide en 6 espacios para colocar la información que tú quieres. La primera, después de la portada, atractiva, ¿ven? Ahí está, por ejemplo, el niño con diabetes en la escuela, conocer para ayudar, ¿ven? Todas esas cositas. ¿Ven? La contraportada, donde se entrega el fundamento, de qué se trata, ¿ven? Contener la información, quién realizó el folleto, etc. ¿Ven? El espacio para el tema central. El espacio, ven, ahí también se señalaría que el público destinatario de dichos mensajes, ¿no? La información. El panel interno. Información necesaria para profundizar el tema, la bibliografía. Y bueno, esto es muy fácil, es así, los trípticos son bien fáciles de elaborar, ¿no? En el caso nuestro, promover la salud, como un recordatorio, ¿no? Ahí lo puede, respiremos salud, los puntos importantes, un elemento de rápida distribución, notificar las medidas para evitar contrarrestar la enfermedad, ¿ven? Ahí tenemos, por ejemplo, que la persona describirá la enfermedad y hará una referencia a los signos y señalará una forma concisa. ¿Cuáles son las formas en que la población debe cuidarse? Eso es muy importante, ¿no? ¿Ves quiénes somos? Ahí habla del autismo. O sea, depende del tema que tú quieras, o sea, qué educación, qué tema o qué punto tú quieres enviar, ¿no? De interés, ¿ya? Formas de plegado, ¿ves? De diferentes maneras lo puedes plegar, ¿ves? ¿Verdad? Ahí está, atractivo, el mensaje debe ser claro, efectivo.
La contraportada. Contener información. Fax, correo electrónico, etcétera, etcétera. El título, el tema, la ubicación, fotos, lenguaje comprensible, color llamativo, breve y contundente. Eso es lo importante. Que impresione. La contraportada frecuentemente las personas ven la portada y en lugar de abrirlo le dan vuelta, entonces es la contraportada, la parte final, digamos. Porque muchos quieren enterarse de teléfonos, página web, etcétera, etcétera, que está generalmente en la contraportada. Si la portada no llama la atención, la contraportada debe hacerlo, pero de todas maneras el mensaje es bueno. El lugar donde la persona puede solicitar ayuda, ¿ven? Los teléfonos. ¿Ven? Ahí está. Por ejemplo, acá, miren. Acá, ¿ven? Teléfonos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Direcciones de interés, teléfonos, web, mail, el mensaje final del tema. Ahí está. O sea, también, por ejemplo, o sea, ahí están los pasos, ¿no? En la información, toda esta. Es frecuente que en el espacio se ubique la definición o concepto de la enfermedad. Ahí están los puntos, todos los 6, donde se incluyen los signos de la alarma u otros. ¿Ven? Todo, o sea, por partes se va explicando. Aquí ven, por ejemplo, hay mucho texto, pero se logra un cierto equilibrio con los cuadros de color de fondo y el espacio vacío. Con relación a la información, debe responder al objetivo, existir cierta unidad o coherencia que motiva la elaboración de materia con el título y la forma en que desarrollamos el contenido que exponemos en ese tríptico, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ves? Más o menos la idea, ¿no? Ahí está. Consejos para realizar un tríptico. Define tu texto. Adecuar el mensaje. Definir el público al que tú lo vas a destinar. Organiza tu texto o imágenes. Define la letra, el tipo de letra. La función. Considera las condiciones de la impresión, ¿no? Papel, colores, que impresione. No es un papel que me va a llegar y yo lo voy a botar a la basura. No, señor, es un papel que me va a llegar y me va a informar y que yo lo voy a conservar, no lo voy a botar definitivamente, ¿no? Tiene que impresionar. Tenga información básica, concisa, el lenguaje accesible, utilizar una sigla, colocar el significado entre paréntesis, el crítico debe informar, por ejemplo, incluir información rigurosa, mantener el concepto de lo que tú estás transmitiendo, cuidar la extensión. ¿Qué es lo que un tríptico no deberá contener? Esto es muy interesante también. ¿Qué no debe tener un tríptico? ¿No? Los errores más comunes en el diseño de la folletería, como dicen ellos, ¿no? Aquí. Demasiado texto, nadie lo va a leer. Tiene que ser conciso, pues decíamos. Y bien, acá. Gracias por su atención. Aquí. Ven, chicos, entonces, se dan cuenta ustedes que la elaboración de estos materiales de trabajo es muy importante, como ustedes lo han visto en el desarrollo, el color, las imágenes, cómo van a impresionar a la persona a la cual nosotros nos estamos dirigiendo con estos trabajos, ¿no? Con estos trípticos, dípticos o folletos, lo que tú estés elaborando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso yo le voy a pedir como tarea, se la voy a dejar, que cada uno de ustedes me elaboren un tríptico, pero que sea en base a una enfermedad, ¿ya? La enfermedad que ustedes quieran, pero cada uno, esto es personal. No quiero dibujitos que me lo copie de mi amiga, ni mi amigo. No, señores, yo quiero que cada uno me elabore un tríptico impresionante. Yo quiero verlos, ¿ya? Esos colores, esas imágenes que me impresionen a mí, ¿ya? Entonces, yo quiero ver eso, porque de eso se trata, ¿no? Que impresionemos al grupo, a la persona a la cual nos vamos a dirigir y que deje el mensaje,
que no se olvide, porque yo un folleto lo conservo. Por ejemplo, aquí yo conservo uno, se los quiero enseñar. Por ejemplo, miren, hay unos aquí que nos brindan así en la calle, ¿no? Lo vemos así, por ejemplo, nos dicen aquí cardiología, depistaje, nos dicen, por ejemplo, de ciertos exámenes especiales, y en algunos nos ponen los costos, ¿no? Que nos ayudan muchísimo, nos impresionen, ¿no? Uy, qué bueno, voy a ir ahí, qué bueno, ahí están los especialistas, ahí están los horarios, ¿ve? Los días que ellos te atienden, la dirección del local, todo eso, ¿ven? Acá tenemos otro, miren, acá hay colores, miren, también ven, este es uno muy curioso de una empresa de cable, ven, miren, también otro, ¿ven? Impresiona los colores, miren el mensaje, ¿no? De eso, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos otro, por ejemplo, ¿ven? Este también es de otra empresa, ¿ven? De telefonía, de internet, ¿ven? Los colores alegres, bonitos, miren, siempre está el rojo, ¿se dan cuenta, chicos? El rojo, el amarillo, el naranja, miren qué bonito se ve, ¿no? El verde, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Ven? Entonces, también hay otro, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos como tipo libritos, ¿no? ¿Ya? ¿Ven, chicos? Esto también nos ayuda muy bonito, ¿no? O sea, bonito porque te da el mensaje, tú lo informas, lo brindas. Por ejemplo, este del VIH, por ejemplo, también, ¿no? Ayuda muchísimo. Y bueno, como les decía, esto pues es una hoja, ¿ya? Una hoja en la cual tú vas a elaborar, por ejemplo, un tríptico, ¿no? Lo doblas en tres, aquí, así, ¿ves? Así, ¿ves? Ahí está. Ustedes le ponen acá su título, o sea, de qué se trata. Por ejemplo, de repente una de ustedes dice, yo quiero entregar, a ver, brindar un mensaje, por ejemplo, sobre el COVID-19, ¿ya? Pones acá bonito tu dibujito, las letras, porque yo quiero que lo hagan con sus manos, puño y letra, ¿ya? No quiero computadora que están ahí, que copio, pego, no señor, eso tienen que hacerlo con su cabecita y su manito, ¿ya? Y después me lo sacan una foto y me lo cuelgan en la plataforma. Así, ¿ven? Entonces ustedes ponen acá sus datos, fulana de tal tema. Aquí ya viene pues lo que la generalidad de la enfermedad o del tema que ustedes van a tratar, ¿verdad? Luego ahí sigue si es la prevención, etcétera, etcétera, sobre lo que van a hablar. Si ya se enfermó la persona, el tratamiento, o sea, los exámenes de estudio que para aconsejar, enseñarle a la persona, ¿no? Y el tratamiento, por ejemplo. Miss, disculpe, ¿el Sí, tríptico va a ser a computadora o a mano? a ¿O en mano, ambos? a mano. ¿Por qué? Porque ustedes lo elaboran a mano, con papel reciclado, le buscan dibujitos, lo que sea, pero yo admiro mucho el trabajo a mano. Porque es bien fácil entrar a la página de esto, lo otro, y no. Yo quiero que ustedes lo elaboren, porque van a ir de repente a trabajar también a lugares donde no haya mucho de esto de la tecnología, porque en el Perú todavía hay ciertos lugares, y entonces ustedes lo van a elaborar con su propia creatividad. Y entonces esto ya, quiero dirigirme a la madre gestante, ¿sabe qué punto agarro? Ya, preparo tal punto, por ejemplo, la alimentación de la madre gestante. Y se lo doy a las madres gestantes ese día que llegan, todas las madres gestantes que lleguen, yo les voy repartiendo. Entonces, las madres, ¡ay, qué bueno! Está buena la información. ¡Ay, señorita, gracias! ¿No? Entonces, que impresione, de tal manera que el trabajo que tú hiciste, pues cumpla con su objetivo, ¿no? De que educar al grupo que tú te vas a dirigir, a las personas a las cuales tú te vas a dirigir. ¿Mm? ¿Ya? Sí, El tríptico le tenemos que subir en foto en la sección tarea, ¿no, Miss? sí. Muchos jóvenes me suben como PDF, me lo suben, sí. Ya, Miss. Sí, la fotito. Ustedes lo elaboran con su manito escrito, no importa, no se preocupen porque yo valoro mucho el trabajo hecho a mano. ¿Ya? Porque ya nos estamos acostumbrando mucho a la computadora y así, no. Y a veces la creatividad queda de lado, cuando la creatividad es lo más importante en estos momentos, ¿ven? Entonces, yo valoro esa parte. ¿Mm? ¿Ya, chicos? Entonces, ¿alguna preguntita, alguna cosita sobre lo que hemos tratado, ¿no? Lo que les decía acerca de los rotafolios, por ejemplo, de que ustedes cuando vayan a los centros de salud, MINSA, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en los centros de salud les brinda mucha ayuda con respecto a lo que son los rotafolios. Ellos ya los mandan ya hechecitos con el tema que
todos los temas que hay de tuberculosis, de tifoidea, de hepatitis A, hepatitis B, de las ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual, es decir, una gran gama de temas. Y en salud, hay infinidades de temas. Así que no podemos decir, hoy no sé qué tema elegir. No importa si se repiten los hechos, pero esto es creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, y como decíamos nosotros, y ustedes ya saben que ya terminando el mes, les dije al inicio, nosotros vamos a tomar una evaluación que es de las 4 semanas, que ya yo les dije de que los temarios, que ¿no? De las 5, las semanas 6, 7 y 8, ¿no? Hasta hoy día, ¿ya? Toda la información ya la tienen colgada en la, en la plataforma. Y esa es la tareita chiquitita que les estoy dejando. No, yo por mí dejaría más cosas, pero por lo que ya se viene el examen, yo les voy a dejar solamente eso y las reflexiones. Nada más, porque esto es muy importante, las reflexiones. Sí, dime, Candela, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver, ¿alguna inquietud, algo que quedó en el aire? No sé. Eso es bien interesante. Buenas noches. Sí, dime. ¿La entrega del tríptico para cuándo es? Ya, yo voy a abrirlo ahí la tarea de elaboración de un tríptico. A ver, hoy día que estamos, lunes, hasta el día, yo le dejo hasta el día sábado. O mejor hasta el domingo, porque como van a haber evaluaciones y todo eso, pero esto del tríptico es bien. Sí, mi hijo hasta el domingo. Sí, pero yo no estoy pidiendo un tríptico que sea complicado, por si acaso, por favor, ¿ya? Ya son de temas de salud. Eso sí, todos tienen que ser de tema de salud, ¿ya? Entonces, fíjense, cualquiera sea el tema de salud que ustedes elijan, no hay problema, ¿ya? Pero yo quiero que ustedes desarrollen su creatividad, ¿ya? Eso es muy importante, que desarrollen su creatividad. Eso es lo mejor que nosotros queremos en los jóvenes, porque las personas debemos ser creativas en esto, ¿no? Y en todo, lógicamente, de eso se trata. Bien, entonces el examen que se va a preparar es de 10 preguntas, ¿ya? 10 preguntas de los temas que hemos dicho, de las actividades que hemos dicho, y un solo intento. Ya ustedes saben lo que significa, que yo ingreso y de frente me pongo a desarrollar mi examen, porque hemos tenido casos de jóvenes que ingresaron, ¿ya? Ingresaron y se fueron, no sé qué pasó. Y después quisieron ingresar de nuevo y ya no pudieron. ¿Por qué? Porque se perdió la opción. Entonces, recuerden eso, ¿ya, chicos? Ya. ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿qué temas elegirían ustedes? A ver. Anemia. Ay, qué interesante, ¿no? La prevención de la anemia puede ser, ¿no? También cómo la trataría, cómo... muy bien, muy buen tema la anemia. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro tema? A ver. Ahí está. Tuberculosis mismo. Diabetes. Uy, sí, la diabetes. ¿Se acuerdan? El sábado 14 ha sido el Día Internacional de la Diabetes, benditos. Ha sido el Día Internacional. Profesor, ¿el tríptico puede ser a mano? Sí, a mano quiero que sea, no que pueda, sino que tiene que ser a mano. Yo he dicho a mano, ¿por qué? Porque ustedes tienen que desarrollar su creatividad. ¿Ya? Ustedes desarrollen su creatividad y eso yo quiero ver los colores, las imágenes que ustedes van a colocar ahí. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Bien, en vista de que no sé si habrá alguna inquietud más. Entonces, en conclusión de todo esto, estas ayudas visuales, su nombre lo dice, tienen un objetivo que es difundir información, brindar a través de esa información educación, en el caso de nosotros en salud, vender salud,
brindar educación en salud. Ese es nuestro trabajo, difundir la salud, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad. Recuerden eso. ¿Mm? ¿Ya? ¿Quién es J? No sé, ahí veo una J. ¿Quién es? Porque no le he puesto en el... De repente es alguno de los alumnos, no sé que no le he puesto la asistencia. Ya. Bien, entonces, licenciada, creo que es la alumna Yamin Cajo. Si no me equivoco, Yamin. por su voz. Sí. Yamin, a ver, la J. Yamin Cajo. Que puede confirmar, a ver. Yamin, ¿estás ahí? Porque no, yo no sé pues quién es para ponerle la lista. Cajo, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Esa es la J, la tuya. Ah, sí, soy Cajo. Ya, pues sí, hija, yo no sabía, ya ve, por eso que yo decía, yo preguntaba y no me decían nada. Ya, Es que hijita. antes no estaba bien internet, por eso no escuchaba. Ya, hijita, disculpa entonces. Pero ponle ahí Cajo, mejor para que ya yo sepa de quién se trata, ¿ya? Ya, profesora. Ya. A ver, chicos, ¿alguna duda o ya nos estamos despidiendo? Cuídense mucho, estudien. Joven Josué, el examen de este curso lo tomamos el día. ¿Mañana tienen exámenes de algo? Sí, licenciada de Salud Pública. Salud Pública. ¿A qué hora, hijo? Sí. La licenciada nos ha hecho de 8 hasta las 11:59, como siempre. Ya. Uy, entonces el mío lo tomo... Pero, ¿cuándo lo tomo? Porque yo siempre lo tomaba el martes, entonces Josué. Sí, licenciada, yo creo que debería quedar como lo hicimos el mes anterior. ¿Cómo lo hicimos, hijo? Ya porque tengo tanta cosa en la cabeza que... Igual, licenciada, el examen estuvo abierto de 8 hasta las 11:59. Ya, o sea, fueron 2 cursos que tuvieron ese día. Sí, igual. O sea, los chicos entran de repente en 20 minutos lo responden, ¿no es cierto? Claro, es que ya depende, ¿no? El otro examen dura 50 minutos. Ya Claro. depende de cada alumno ver su tiempo. Ya. Porque de 8 hasta las 9 puede dar un curso, de 9 Claro. hasta las 12 puede dar el otro, claro. Perfecto, muy bien. Entonces, EPS, Educación para la Salud, lo vamos a tomar martes, mañana 17, ya, del 20 a las de 8 p.m. a 11:55, ¿no es cierto? PM. Claro. Ya. Muy bien. Bien, entonces, chicos, sí. ¿Todos los cursos van a ser de esa hora, Miss, de 8 a 12, Miss? De 8 a 11:55 yo pongo. No todo, pues solamente, a ver, dice que ustedes ya tienen el de salud pública mañana y el mío, pues nada más. Sí, Miss, sí. Ya, entonces no hay problema, para que no nos crucemos con otros cursos, mejor lo damos mañana, ¿ya? Yo les recomiendo que para que no se carguen de mucho trabajo, todas las semanas lean, de tal manera que después es un solo repasito y ¡rum! Hay que tener método de estudio para que ustedes puedan responder todo. Pero si yo lo dejo todo al último, lógicamente no voy a poder captar, ¿ves? Si quiero captar todo lo de un mes en un día, no voy a poderlo, ¿ves? Y la tareita, esta tareita es mía, porque yo tenía un trabajito de ustedes que es solamente el tríptico, me lo pueden entregar hasta el próximo domingo. O sea, más que tiempo suficiente, ¿no? O sábado y domingo también les toman examen. ¿Ah? Este domingo no, sino el próximo. No, el domingo que viene, ¿qué número es? Oye, ¿qué crees que te voy a dejar hasta diciembre? A ver. El domingo, ¿qué número es? A ver, estamos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, hija. Ya, Miss, gracias. Ya. O sea, esa tareita sencillita es hasta el domingo 22, nada más. Traten de entregarlo, pues avísale a sus amigos que no han venido, no sé qué pasa. Bien, licenciada, quería hacer una consulta ya que están, bueno, la mayoría de mis compañeros, ¿no? Ya. ¿Qué pasaría si en el caso un alumno está dando el examen y se le cierra su plataforma, su internet se le va?
quiero consultarle ello porque sucedió el mes pasado, ¿no? Y varios me decían, informan a la licenciada, y como ellos saben de que el intento solo es una vez. Sí. Ujú. Oh, Dios mío. Ese sí es un problema. Sí, Miss, yo también tenía que hacer otra consulta, Miss, el día jueves también, como tenemos 3 Zoom, y supongamos que el día viernes va a ser el examen, Miss. 3 exámenes tenemos que dar, por eso no sé cómo haríamos, Miss, en ese curso. Tú me estás diciendo del día viernes. Sí, Miss, pero, o sea, como usted es nuestro tutor, a mí como para poder comunicarlas a los docentes, Miss, por favor. Ay, se pasa. A ver, ¿qué cursos tienen el día viernes? A ver. Tenemos el curso de estadística, cultura artística y fundamentos de la investigación. Y fundamentos de la investigación. Ya. Pero esos no son cursos difíciles o tan difícil se hace, chicos. A ver, yo pregunto. O sea, si estamos programando de 8, 9, 10 hasta las 11, yo creo que ya ustedes ya saben cómo es la metodología de trabajo de los profesores. Claro, licenciada, justo el mes anterior se le había consultado a los docentes y ellos fueron y explicaron, ¿no? De que el examen se tomaba el día siguiente. Y Sí, así pues. fue, ¿no? Sí. En este caso, no sé, somos ahorita 17 compañeros, no sé si ellos qué opinen, porque sé que están ahí, ¿no? ¿Qué opinen si el día viernes se les hace difícil dar los 3 exámenes, como usted dice, ¿no? Opinen, pues, chicos. Porque a nosotros nos dicen que sábados y domingos no tomemos. Bueno, como ve, ningún compañero opina, entonces... Parece que todos están ok. Sí, pues, es lo que estoy viendo, Josué. El que calla otorga, por eso, bueno. Y después te están cargando a ti todo. Sí, por eso le digo a los chicos que opinen, ¿no? Opinen, pues, chicos. Ya bueno, una chiquita ya opinó, dice que le parece mucho ya. Pero ¿quién más? No dice nada más. Parece que todos los chicos están preparados. Profesora, a mí también me parece mucho 3 exámenes para un solo día. Sí, Miss, por esa razón yo le digo, Miss. Pero ya ¿cuándo se los tomaría? A ver, ¿cuándo se los tomarían a ellos? A ver. Para el sábado, domingo. ¿Que ustedes antes les ha tomado domingo? Yo creo que sería bien que aunque sea retiren uno de ese día porque son 3 y como que nos carga mucho. Ya, ¿y qué curso es de que les carga mucho? A ver. ¿El estadística? Hablen o callen para siempre. Compañeros, opinemos todos, por favor, estamos aquí. Sí, yo pienso que sería el de estadística. El de estadística. Para hablar con la profesora de estadística, ¿no, Josué? Nos comunicaríamos con la profesora de estadística. Claro, licenciada, ver también el criterio de evaluación ver el criterio de evaluación que tiene la docente, ¿no? En ese caso, porque yo creo que al cambiar un día también de examen, se tendría que informar a la coordinación del instituto. Claro. Pero también puede ser también de acuerdo con la profesora y ustedes nada más, pues creo yo. Podría ser. Bueno, sí, ¿no? Entonces sería cuestión de coordinar con la licenciada Elena para ver si lo puede tomar el día sábado, ¿no? Ahí está Josué, claro. Ahora también hay un inconveniente, licenciada. Algunos jóvenes trabajan, algunos trabajan en la mañana y algunos trabajan en la tarde. Sí, entonces podemos perjudicar a alguno de los compañeros. Por eso, bueno, veo que no opinan. Sé que hay algunos 3 compañeros que me han confirmado que ellos trabajan. Wow. Y sus horarios a veces los días sábados, como usted sabe, cuando uno trabaja no es un horario estable. A veces pueden hacer horas extras. Sí. Por eso es verlo mejor, ¿no? Verlo mejor para los compañeros.
Sí. Hasta el momento veo que solamente 3, 4 compañeros están opinando. Bueno, somos mayoría, como yo le digo a los chicos, pero bueno. Sí. Ese es el problema, hijo, que cuando después llegan los estos, ya los chicos no, no